Juan, siempre hay una salida y es Jesucristo. Viajemos juntos hacia la verdad. Te invitamos a nuestro encuentro en sala de profesores con el tema Adolescente a bordo y yo al volante. Maestro invitado, Heriberto Poveda, y nuestra psicóloga, la hermana Viaineri Sarria. Miércoles 8 p.m., no te lo pierdas, maestro y padre de familia. Te esperamos. Juan, siempre hay una salida y es Jesucristo. Viajemos juntos hacia la verdad. Te invitamos a nuestro encuentro en sala de profesores con el tema Adolescente a bordo y yo al volante. Maestro invitado, Heriberto Poveda, y nuestra psicóloga, la hermana Viaineri Sarria. Miércoles 8 p.m., no te lo pierdas, maestro y padre de familia. Te esperamos. Juan, siempre hay una salida y es Jesucristo. Viajemos juntos hacia la verdad. Te invitamos a nuestro encuentro en sala de profesores con el tema Adolescente a bordo y yo al volante. Maestro invitado, Heriberto Poveda, y nuestra psicóloga, la hermana Viaineri Sarria. Miércoles 8 p.m., no te lo pierdas, maestro y padre de familia. Te esperamos. Juan, siempre hay una salida y es Jesucristo. Viajemos juntos hacia la verdad. Te invitamos a nuestro encuentro en sala de profesores con el tema Adolescente a bordo y yo al volante. Maestro invitado, Heriberto Poveda, y nuestra psicóloga, la hermana Viaineri Sarria. Miércoles 8 p.m., no te lo pierdas, maestro y padre de familia. Te esperamos. Juan, siempre hay una salida y es Jesucristo. Viajemos juntos hacia la verdad. Te invitamos a nuestro encuentro en sala de profesores con el tema Adolescente a bordo y yo al volante. Maestro invitado, Heriberto Poveda, y nuestra psicóloga, la hermana Viaineri Sarria.
Miércoles 8 p.m. No te lo pierdas, maestro y padre de familia. Te esperamos. Mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de formación que nos concede el Señor una vez más en nuestro encuentro, Sala de Profesores, un espacio en el que nos alegra mucho poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Reciban un saludo muy especial de parte de nuestros directivos, quienes son los que nos permiten este espacio y han tenido a bien el que lo compartamos. Al igual también extendemos un saludo muy, pero muy especial a cada uno de los que se han conectado, de los que se han dado cita y también a nuestros invitados especiales. Hoy tenemos la preciosa compañía en Sala de Profesores, Adolescente a Bordo y Yo al Volante, con nuestro pastor y maestro, nuestro hermano Heriberto Poveda Espitia, del distrito número 28. Por la gracia del Señor, en 2 vigencias estuvo en la dirección, la Coordinación Nacional de Escuela Dominical, y para nosotros es hoy una bendición contar con su compañía. Y no menos importante y especial, la compañía de nuestra querida hermana Viaineri Sarria. Es talento pentecostal nuestro, una mujer formada en el servicio a Dios, formada también en un hogar donde el servicio ha sido su vocación. Entonces, nuestra bella psicóloga del Distrito 11, muy, muy bienvenida a este espacio, a cada uno de mis compañeros de Fusión FEC, nuestro hermano Pedro Nel Ruiz, nuestra hermana Jamie Gómez, cada uno de sus equipos de trabajo, mi hermana Damaris, nuestro coordinador, el hermano Freddy Urazán, coordinador de parte de los directivos, y nuestro coordinador FEC, nuestro hermano Roosevelt Hernández, y hoy acompañándome en este momento nuestro hermano Edinson Perdomo. Hermano Edinson, permítanos saludarle. A ver, está por allí mi hermano Edinson. ¿Qué pasó con nuestro hermano Edinson? Sabemos que en el Caquetá el internet a veces nos sabe hacernos jugadas muy, muy especiales. Parece que nuestro hermano Edinson se ha desconectado. Hermano Pedro, ¿puede usted Amén. avanzar? Sí, ya estamos aquí. Ya estamos ahí, listo, mi hermano Pedro, mi hermano Edison, perdón. El Señor le bendiga, nuestro pastor también de allí del Comité de Escuela Dominical. Sea bienvenido, presente nuestro saludo también, y ya estaremos dando paso a nuestros invitados con sus saludos. Bueno, cordial saludo para todos en el admirable nombre del Señor Jesucristo. Agradecido con Dios y con este bello personal que está conectado hoy, entre ellos nuestro hermano Heriberto Poveda, nuestra hermana Vianney Sarria, personas de
de mucha experiencia y gracias a Dios por todo eso que trae para nosotros el día de hoy aprender. A nuestro hermano Rutbert Hernández, nuestro hermano Freddy Urazán, nuestro líder de Escuela Dominical Distrital. Nos alegra verlo y tenerlo por acá juiciosito también, como siempre. De verdad agradecerles de todo corazón. Bueno, todo tiene un objetivo, ¿sí? Todo tiene un objetivo. ¿Y qué tal si hoy invocamos el nombre del Señor Jesucristo para iniciar esta escuela, podría decir yo, tan bonita que el Señor nos ha regalado? Y yo creo que si algo nos caracterizamos es por lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces vamos a invocar el nombre glorioso de Jesucristo para que Él sea direccionando todo esto. Altísimo y sublime Jesús de Nazaret, eterno Dios y Padre Celestial, una vez más, amoroso Jesús, estamos delante de tu presencia, expresando los más sinceros agradecimientos por darnos esta tremenda bendición de enriquecernos en conocimiento, de invocar tu nombre, de orar los unos por los otros. Aquí te presentamos, Señor Jesucristo, para que seas tú direccionando todo esto, dándonos palabra enriquecedora. Amado Dios, aquí nos presentamos para que tu gracia divina esté con nosotros, para que el mover de tu Espíritu Santo se haga vigente en nuestros corazones a través de estas enseñanzas. En el nombre admirable de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les estaba mencionando que todo tiene un objetivo, ¿sí? Y precisamente esto tiene un objetivo. De hecho, tenemos una temática muy hermosa, ¿sí? Y es adolescentes a bordo y yo en el volante, ¿sí? Y creo que es un título hermoso, maravilloso que tenemos y todo tiene un objetivo. El objetivo precisamente de esto es brindar herramientas prácticas a educadores, a padres de familia y a líderes de jóvenes, desde la perspectiva que brinda la experiencia ministerial y la experiencia psicológica, ¿sí? Orientadas a la comprensión de los roles y oportunidades que se enfrentan en la labor con adolescentes a bordo. Entonces, ese es el objetivo que tenemos hoy y precisamente yo quiero dejarlos en compañía de nuestra hermana Jessica para que ella continúe. Gracias, mi hermano Edison. Y bueno, queremos escuchar a nuestros invitados. Presenten su saludo, por favor. Adelante, las damas. Mi hermana Viaineri es tan amable, nos presenta su saludo en este momento. Y luego nuestro hermano Heriberto. Y así estaremos pasando ya a nuestra sesión de preguntas de nuestro conversatorio. Gracias, hermana Jessica. El Señor Jesús les bendiga. Saludo especial en el nombre de Jesús a este precioso equipo de la FEP. El equipo de secular, de educación cristiana, a todo el equipo que integra la familia de la FEP, a nuestro líder de la FEP, Pastor Rutbert, al delegado de los directivos, al Pastor Freddy Urazán. Bueno, qué bendición estar aquí, a nuestro pastor invitado, el Pastor Heriberto Poveda, qué bendición tenerlo aquí en nuestro distrito, así sea por este medio virtual, y a toda esta cantidad de personas que están, veo 69 personas aquí por Google y no sé cuántos estarán por Face. Bueno, que el Señor nos ayude grandemente. Gracias a mis hermanos de la fe por hacer extensiva esta invitación. Aquí estamos con temor y temblor en el nombre de Jesús cumpliendo con nuestra labor. Gracias, mi hermana Viaineri. Sé que para mí es un gusto poder contar con su compañía. Mi hermano Heriberto, súper bienvenido, así sea por redes, pero es muy, muy bienvenido al Distrito 11. Adelante, por favor. Gracias, hermana Jessica. Un fraternal saludo para ti en el nombre glorioso del Señor Jesús. Para mi hermana Vianney, que el Señor Jesucristo también la bendiga,
qué honor para mí poder compartir este espacio con mi hermana Vianeri. De verdad que para mí es muy, muy honroso. Al Departamento de Educación Cristiana, que realmente pues uno, después de pasar esta hermosa etapa en Educación Cristiana, ya uno se queda con un niño en el corazón. Y creo que es un honor para mí saludar a mi hermano Freddy Urazán, bueno, a todo el equipo, que realmente hay algunos por ahí que los hemos compartido, indiscutiblemente son personas maravillosas. El Distrito 11 muy referente por su disposición para formar maestros. El Señor me ha permitido estar en varias ocasiones en este hermoso distrito formando maestros. Y bueno, para mí es un honor volver a estar aquí, como decían ustedes, aunque sea por esta sala virtual, pero no sin menos, con un propósito de capacitar y ayudar en el proceso de formación de nuestros niños y adolescentes. Aquí estamos para servirles. Esperamos que Dios nos use conforme a su santa y divina voluntad. Amén, mis hermanos. Bueno, y sin más preámbulos, iniciamos con nuestra primer pregunta, orientada a nuestra hermana Vianeri Sarria. Dice así, mi hermana Vianeri, desde su punto de vista como psicóloga cristiana, por la gracia del Señor, teniendo en cuenta la Biblia como nuestro marco de referencia y que el hombre puede cambiar los contextos, pero sigue siendo un hombre con necesidades comunes independientemente de los tiempos, desde su visión, ¿qué está pasando con el adolescente de hoy? ¿Cómo ve usted los adolescentes? Bueno, sabe que siempre nosotros hemos dicho, y es interesante, porque decimos siempre la problemática o la necesidad o la situación que están pasando nuestros adolescentes de hoy. Pero quiero hacer referencia a algo. Yo quiero preguntar primero, ¿se me escucha bien, por favor? Muchas gracias. Quiero hacer alusión a algo. Si nosotros nos vamos un poquito, hacemos una mirada retrospectiva y miramos un poco hacia atrás en la historia de la humanidad, tenemos que decir que en toda la época de la historia de la humanidad, valga la redundancia, la adolescencia siempre ha tenido dificultades para su acoplamiento, siempre ha pasado por procesos y momentos difíciles, siempre decimos, es difícil, hay complicaciones, hay dificultades, y esas dificultades se presentan y se han presentado a lo largo de la historia para que se dé ese acoplamiento del adolescente con las diferentes normas sociales por esas características particulares que ellos presentan de sus cambios. Digamos que la mala imagen de los adolescentes existe desde hace rato. Podemos decirlo desde mucho antes de los tiempos de Sócrates, desde mucho antes ha persistido a través de la historia esa mala imagen. Por ejemplo, así rápidamente, si hacemos una mirada retrospectiva, hablemos un poquito, vámonos un poquito atrás hacia el siglo VIII, antes de Cristo, en la época, en algún momento Hesíodo dijo algo bien interesante, dijo, no veo esperanza para el futuro de nuestro pueblo si dependen de la juventud frívola de hoy. Ciertamente, todos los jóvenes son imprudentes, más allá de toda palabra. Platón en su línea crítica, él aducía y manifestó algo bien importante. Dice, ¿qué está sucediendo con nuestros jóvenes? No respetan a sus mayores, desobedecen a sus padres, ignoran la ley, se alborotan en las calles, inflamados por ideas salvajes, su moral se está pudriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Sócrates dijo algo muy parecido también. Dijo, los niños hoy aman el lujo. Imagínate, en la época de Sócrates, aman el lujo, tienen malos modales, sienten un desprecio profundo por la autoridad, ya no se levantan cuando un adulto entra, contradicen a sus padres, acaparan la mesa y la tiranía de sus maestros. Dice además, la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, chismea mientras debía trabajar. Los jóvenes ya no se colocan de pie, fanfarronean en la sociedad. Devoran la mesa, en la mesa los postres, cruzan las piernas, tiranizan a sus maestros, etcétera, etcétera, etcétera. En este contexto, si nosotros nos ponemos a mirar, es decir, hace 2500 años atrás, se dijo esto, hay un problema con la juventud.
Hay un problema con nuestros adolescentes. ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes que no se adaptan, no se acoplan, no siguen las reglas, son difíciles de trabajar, son difíciles de entender? Y seguimos en las mismas, seguimos en las mismas. ¿Qué tenemos que decir? Que estos adolescentes de ahora no es peor que la de antes. Se ha etiquetado desde siempre, siempre ha habido una etiqueta allí y se les ha dicho, son la generación que da una mala imagen, son una generación problema, son, digamos así, los tenemos como rotulados o calificados la generación del ni estudian, ni trabajan, ni obedecen, ni hacen caso, ¿sí? Entonces, digamos que desde siempre ha habido una situación compleja con los adolescentes. Desde el ámbito psicológico, que tenemos que decir, y es que el adolescente se encuentra frente a un proceso de cambios psicofisiológicos, y estos cambios entonces los llevan a tener cierto tipo de comportamientos y cierto tipo de actitudes. Digamos que si nosotros vemos un poquito desde su sistema, la adolescencia se caracteriza porque él tiene una maduración asimétrica entre el sistema emocional, que está regulado por el sistema límbico, y el sistema encargado, responsable del autocontrol, de tomar decisiones, de la planificación, del juicio, que está representado en la corteza prefrontal. Entonces, digamos que lo relacionado a sus emociones, al sistema de emociones, de recompensa, que está representado en el sistema límbico, en su sistema neuronal, digamos que sus emociones y su sistema de recompensa se activa mucho antes y con mayor intensidad en la adolescencia debido al tema de sus hormonas y a sus cambios biológicos durante la etapa de la pubertad. Por eso el muchacho entra a las redes sociales y entre más like le dé, pues más el sistema de recompensa se activa y sus emociones. En cambio, lo que representa el control de sus emociones, el juicio de valor, la planificación, que está ubicado en su corteza prefrontal, digamos que allí ya madura mucho después, mucho más tarde, por lo general podemos decir a mediados de los 20 años. Entonces tenemos allí un tema de choques, podríamos decir, donde la regulación de las emociones del adolescente, pues sus emociones están al 1000, mientras lo que tiene que ver con el control y la planificación y la toma de decisiones y unos juicios se va a demorar un poco más porque su corteza prefrontal, que es la encargada de ello, va a madurar a partir de los 20 años. Entonces, digamos que aquí se presenta ya un desbalance. Esto explica un poco, como para que vayamos colocándonos en contexto, por qué los adolescentes tienden a esos comportamientos impulsivos, esos comportamientos para nosotros los adultos desorientados, o esos comportamientos para los adolescentes que están orientados hacia la gratificación inmediata. Entonces, digamos que allí se puede conocer en el sistema educativo como un desequilibrio madurativo, ¿no? Donde el adolescente presenta una alta sensibilidad emocional y un retardo en el control racional. Entonces, el adolescente se mueve más por sus emociones que por su razón. El adolescente presenta una búsqueda de recompensas, la emocionalidad es intensa. Por eso la toma de decisiones del adolescente es impulsiva. Hay dificultad en el control. Ellos se mueven por estímulos y la influencia en cuanto al que los adultos queremos ejercer, pues genera agresividad, ¿sí? Entonces, digamos que esta situación es un comportamiento típico en los adolescentes, podríamos decirlo de cierta manera. Gracias, mi hermana Vianeri. Es decir, que me parece muy curioso eso que dice usted, un desequilibrio madurativo. Imagínense, y nos están haciendo una narrativa de 2500 años atrás. Y nosotros hoy día nos quejamos y decimos, son los de ahora. No, no son los de ahora. Ha sido ese desequilibrio madurativo que ha existido en todos los tiempos. Y ahí podemos entonces decir lo que dice Eclesiastés 7:10. No preguntaríamos con sabiduría si decimos que los tiempos pasados fueron mejores. El ser humano ha sido siempre el ser humano. Hermano Edison, usted tiene una pregunta por allí.
Hermano Heriberto, quisiera preguntarle algo desde su experiencia, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué si lo vimos desde niño en nuestras aulas, ¿sí?, ahora parece que no lo conociéramos y se vuelve como tan indiferente? Bueno, mi hermano Edison, quiero partir de este pensamiento desde una base que soy resultado de la escuela dominical. Conocí al Señor desde que tenía 4 años, es decir, que estuve mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y ahora, indiscutiblemente, mi edad madura. Así que creo que podemos decir, hoy tenemos pensamientos como que es que la generación de hoy es, pues, como inquisitiva, es frágil. Y bueno, sí, obviamente estamos en la etapa del cristal, de pronto la generación que se está levantando en el tiempo actual es diferente. Pero Salomón decía, lo que hoy es, ya fue. Y lo que hoy es, mañana será. Es decir, que los patrones que nosotros tenemos que vivir dentro de nuestras aulas son prácticamente como repetitivos. ¿A dónde voy? Que sí tenemos que buscar estrategias cada día de cómo llevar a la práctica la palabra del Señor cuando dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Es decir, que la pregunta es muy significativa cuando dice, ¿por qué si lo vimos desde niños? Claro, porque ellos estaban en el proceso de recibir la palabra, algo nuevo, de recibir el conocimiento. Todavía no se enfrentaban a una sociedad o no se enfrentan a una sociedad donde tiene una diversidad de pensamientos, donde tiene una diversidad de culturas, donde hay unas costumbres antimorales, donde hay unos pensamientos diversos. Por eso es muy importante en el tiempo actual que procuremos por todos los medios mirar la estrategia de la enseñanza. Es decir, que cada maestro en las aulas de escuela dominical debe ser una persona creativa, recursiva, con unos principios, unas cualidades que los lleve a que en el proceso del anclaje, en el proceso de la enseñanza, en el proceso de ese aprendizaje significativo, porque es que no nos vamos a centrar en el tiempo pasado, vamos a centrarnos en el tiempo actual. Necesitamos que a través no de la escuela tradicional como lo manejamos anteriormente, sino hoy incentivar al aprendizaje significativo, a la lúdica, a la didáctica. Es más, no es algo nuevo, lo que pasa es que sí tenemos que reforzar porque el Señor es el primer maestro en el proceso de la pedagogía, en el proceso de la enseñanza, en el proceso de utilizar herramientas que fortalezcan el anclaje, el conocimiento en la vida del niño. ¿Para qué? Por eso es que el Señor dice, instruye al niño en su camino. Creo que ese es un eslogan que siempre me ha gustado tener en mente y repetirlo, porque era hace muchos años el eslogan de la Policía Nacional. Dice, educa al niño y no tendréis que corregir al hombre. Obviamente sacado de la palabra del Señor que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que creo que está en ese proceso de anclaje, en ese proceso donde tenemos que fundamentarlos. El salmista dice, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea que si ahora que los tenemos en la escuela dominical, como usted dice en esa hermosa pregunta, los vimos crecer, los vimos ahí cantar los coros, hacer los ademanes, hoy ya no quieren, claro. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, ellos van siendo influenciados por otras corrientes, pero si fueron bien instruidos en su niñez, digámoslo por seguro, o por lo menos lo digo desde mi óptica, porque pues la presión de grupo también era fuerte y como mis amigos, entre comillas, me incitaban a lo malo, pues fuertísimo, pero no obstante dentro de mi corazón siempre había un fuego, había algo especial que había aprendido desde mi niñez
Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer diferente, sabio, inteligente, capaz, con valores, con principios, con una autoridad de decir, hombre, tengo que ser diferente, no puedo olvidar lo que un día se me sembró en el corazón. Es más, cuando es en ese proceso de la enseñanza y en la clase, en los primeros días, es lo que Daniel y sus hermanos recibieron, porque dice que ellos cuando llegaron allá y sufrieron la presión de grupo, sufrieron la presión en Babilonia, ella dice, y propuso en su corazón no contaminarse. Es decir, si somos bien educados ahí en la niñez, en esos primeros pasos, como lo dice nuestro pensum de escuela dominical, nuestros primeros pasos, te aseguro que cuando vayamos allá, o cuando nuestros adolescentes estén allá, ante una sociedad sin valores, sin principios, antimoral, entonces ellos van a tener la fuerza. Por eso es importante que hoy el maestro tenga las cualidades, tenga los atributos, sea comprometido, tenga en clara la palabra, tenga en clara la doctrina, tenga en claro los fundamentos, tenga en claro los principios, tenga en claro nuestras creencias, para que fundamente bien y esa palabra caiga en buena tierra, crezca y dé fruto. Ah. Mi pastor, yo quiero hacerle otra preguntita. Por favor. Sí, ¿qué consejo nos brinda a los involucrados en el proceso con ellos para no tomar sus cambios como algo personal? Claro, bueno, por eso decía que es importante que, pues creo que nos estamos refiriendo a las personas que vamos a tomar el control, porque quiero decirles que desde el momento en que vimos o que me compartieron el pensamiento acerca del lema, me impactó, adolescentes a bordo y yo al volante. Entonces escuchaba algo muy importante, que nosotros debemos entrar en el proceso de ser buenos disciplinadores. Y entonces, claro, cuando uno habla de disciplina, entonces lo vamos a asociar con la corrección, lo vamos a hablar a veces con ser drásticos, pero en un enfoque más profundo, cuando nosotros hablamos de disciplina, se está refiriendo a la parte de discipularlo, de enseñarlo. Entonces vamos a ubicarnos en el propósito de que el maestro sí debe ser un buen discipulador, una persona comprometida con la adquisición del conocimiento. Deuteronomio capítulo 32 nos refiere acerca de lo importante que es que el racionamiento esté de continuo en nosotros. Si ese racionamiento dice, destilará como agua mi racionamiento, como el rocío mi enseñanza, eso quiere decir que la adquisición del conocimiento para poder transmitirlo y sembrarlo en ellos es un proceso diligente, es un proceso constante, entendiendo que hoy nuestros adolescentes, perdónenme la expresión, no comen entero, sino que son inquisitivos, preguntan por qué, explíqueme. No, ya no es la historia de que David mató a Goliat, de que a Sansón le cortaron el pelo. O sea, ellos quieren más. Y si encontramos unos maestros que no indagan, unos maestros que no se persuaden de saber la doctrina, que de pronto no están conscientes del proceso que hay que sembrar en el corazón de ellos, pues sencillo, dice, no, definitivamente esto no me llena, y más bien las filosofías, las huecas sutilezas, van a llenar su corazón y vamos a encontrar un poco de escépticos a la palabra. Debe ser una persona muy comprometida, debe ser una persona que diga, Señor, aquí estoy. Gracias, mi hermano Heriberto. Y justamente con esos atributos que usted nos brinda, pues nos está brindando los consejos y a su vez nos está hablando de las características o cualidades que deben tener quienes
tienen la bendición de trabajar con adolescentes. Y quiero hacer hincapié en esto que dice nuestro hermano Heriberto, porque es como de eso que debemos tomar nota nosotros como maestros y examinarnos. Bueno, yo tengo eso. Nuestro hermano Heriberto nos habla de un maestro que debe tener unas cualidades, dice que tenga principios, que tenga muy buenos fundamentos, que sepa doctrina, que sea alguien que indaga, alguien que se prepara, alguien que se forma, que más que imparta esa autoridad de disciplina, sea alguien con amor para discipular. Y qué bonito que eso se vaya quedando como en el corazón de cada uno de nosotros y nos vaya haciendo de una vez un ejercicio de reflexión. Yo tengo esas cualidades, porque aquí en esta sala vemos 86 y muchos de nosotros maestros de adolescentes o padres de familia. Y el primer maestro también es el padre. Hay líderes de jóvenes también. Y tenemos todos esa misma tarea. Entonces, vamos invitando de una vez a ese ejercicio reflexivo de con qué cualidades cuento yo. Y si no, en esta noche creo que el Señor nos está invitando a cada uno por medio de ustedes a decir, bueno, si yo no las tengo, debo adquirirlas. Entonces, vamos a ir trabajando, que Dios nos ayude a ir reflexionando, ir trabajando en hecho. Muchas gracias, mi hermano Heriberto. Y vamos a pasar a otra pregunta muy importante también. Y esta pregunta va primero para nuestro hermano Heriberto, luego para nuestra hermana Viaineri. Y es desde su rol y experiencia como maestro que el Señor le ha permitido ser a lo largo de su ejercicio ministerial. Cuando estamos ante el desafío de acompañar procesos de formación con adolescentes, el maestro tiene un reto muy importante. Cuando lo colocan ante la elección de usted qué grupo escoge, y creo que aquí más de uno se va a sentir identificado, de una vez dicen, adolescentes no, qué susto, precisamente por las cualidades que acabamos de enunciar. Y entonces como que ese maestro entra en un dilema, en un conflicto allí, y dice, es que entrar a una sala con adolescentes es vivir o morir. ¿Le enseño o lo tengo que ayudar a formar? ¿Qué hago? Entonces, ¿cómo podemos nosotros redireccionar ese pensamiento? ¿Cómo podemos nosotros llevar al maestro a que lo mire como una hermosa oportunidad donde Dios le va a permitir servirle a ese ser que está en ese proceso tan bonito que es la difícil adolescencia? Bien, de verdad que creo que en algunas ocasiones, bueno, sí, antes de ser pastor, bueno, yo quiero partir de algo, y es que no toda la vida uno, bueno, voy a cumplir 30 años de ser pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, esta hermosa iglesia, pero no siempre fue como mi enfoque para trabajar con los niños, pero hace más o menos unos 15 años, tal vez un poco más, el Señor puso yo no diría como ese cargo, porque yo esa palabra cargo lo he eliminado de mi mente, y el Señor me dio ese ministerio. Entonces, creo que partir de esto, que Dios puso en la vida del maestro, fue un ministerio. La parte del cargo, es que me pusieron de cargo como maestro de escuela dominical, ya estoy perdiendo. Creo que debo entender que quien me ubica ahí en ese lugar es Dios mismo, porque Él dice en Efesios capítulo 4, verso 11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿cierto? Maestro es el que guía, maestro es el que instruye, maestro es el que forma, pero para poder entrar a hacer ese proceso necesito algo, y es empezar a ser una persona empática. Si yo soy lo contrario, si soy apático, entonces de una vez voy a crear una barrera, ¿cierto? Si voy a tratar desde que inicio a ser impositivo o autoritario, porque el adolescente, por naturaleza, y lo decía mi hermana Vianeri, es indomable, no, yo no me dejo gobernar, yo me encierro, nadie me entiende, todos me odian, quiero comer gusanos, bueno, esas cosas que yo siempre molesto con esa frase, pero si yo escuchaba una expresión, y abro un paréntesis, hace algunos años, pero se refería al pastor, y decía este pensador,
que las almas se pierden hoy porque los pastores nos falta ser un poco más mundanos. Y cuando yo escucho esa expresión, exactamente hice lo que ustedes acaban de hacer, abrir los ojos, así fuerte, como así que el pastor tiene que ser más mundano. Entonces, me llevaba a entender, o nos hacía la explicación, que a veces uno solamente está en el altar, a veces solamente uno está en el púlpito, pero a veces no entiende a la oveja porque no se baja de allá para entender qué es lo que siente la oveja, qué es lo que piensa la oveja, cuál es la necesidad de la oveja. Entonces eso me llevó a mí a pensar que efectivamente ese es el proceso que hay que hacer con el adolescente, bajarme al nivel de ellos. Bajarme, obviamente, no es que yo vaya a volverme inmaduro, que me vaya a volver inconsciente, que me vaya a volver inexperto, no, sino que yo me baje al nivel, ¿qué piensan ellos? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué sienten ellos? Porque acuérdense que todos son diferentes y todo el mundo, y yo escuchaba esto, que todo el mundo tiene un concepto diferente del adolescente, ¿cierto? Porque yo puedo decir, el concepto del maestro es niños de la escuela dominical, pero el que si se vuelve un soldado, el teniente no va a decir, venga mi niño de escuela dominical, venga para acá y vaya a recibir la clase, o si es de pronto el del trabajo o el de la institución, no le va a tratar como yo lo trato. Entonces, debo de mirar cómo yo logro entrar en el mundo de ellos. ¿Y cómo hago? Siendo empático para empezar a entrar en el proceso de formar, en el proceso de trabajar con ellos, de que ellos, que yo me pueda, es más, veamos el siguiente ejemplo. Jesús, ¿qué hace? Porque es que aquí nuestro modelo de ser Jesús. Jesús se sienta, en ningún momento vemos a un Jesús amargado, en ningún momento vemos a un Jesús impositivo, en ningún momento vemos a un Jesús autoritario, porque de lo contrario ninguno se le había acercado. La hermana Vianeri nos habla acerca de, claro, los pensadores, los adolescentes de aquel entonces, pero vemos a un Jesús empático, donde los niños corren para que Él los abrace, para que Él ore por ellos. Entonces dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque los tales es el reino de los cielos. En ninguna parte me dice que ahí no habían adolescentes. De seguro que ven muchos, porque lo que también muestra la palabra es que también esos adolescentes lo seguían, porque cuando hubo la pesca milagrosa, ¿cierto? ¿Quién llevaba la lonchera? Un muchacho. Pudo haber sido un adolescente. La mamá le dijo, mire, ¿sabe qué? Váyase por allá y no me lleve la lonchera. Quiere decir que se acercó a donde alguien que era empático. Entonces, creo que uno de los requisitos para que yo pueda llegar a los adolescentes y empezar a hacer un proceso de fundamentación, un proceso de anclaje del conocimiento, es ser más mundano. Entiéndanme, oler adolescente, bajarme al nivel de ellos, ser empático, que ellos puedan ver en mí una persona, no que impone, sino que quiere compartir un conocimiento, que quiere disciplinar, o sea, discipular en su proceso formativo para la vida. Gracias, mi hermano Heriberto. O sea que fundamental la empatía. De entrada, le dijeron, tiene la bendición de ser maestro de adolescentes, entonces no diga, voy a morir en ese aula, no. Empatía, alegría, contento por la bendición que Dios le ha dado. Hermano Edison, usted va allí a hacerle una contrapregunta a mi hermana Vianeri desde su ámbito psicológico. Hermana Vianeri, pues la verdad, desde el área psicológica hay unas preguntas y un actuar de los adolescentes, ¿sí? Y yo quisiera preguntarle a usted cómo actuar ante expresiones como las siguientes. Nuestros adolescentes nos dicen, ¿por qué se preocupa tanto por mí? Déjeme estrellar. Si ustedes vivieron su vida, ¿por qué no lo dejan tener a uno nuestras propias experiencias? Son preguntas o frases que ellos hacen, y cuál sería nuestro actuar frente a ellas. Bueno, quiero primero, antes de responder la pregunta que hace el hermano Edison,
Hace un rato la hermana Jessica me decía que hiciera algún aporte frente a la misma pregunta que le hice al pastor Heriberto. Y yo quisiera agregar, y es que nosotros formamos para la vida. Nosotros como docentes en cualquier contexto, sea en el ámbito eclesial, acá en la iglesia, o en el ámbito secular, nosotros no solo transmitimos conocimiento, y eso hay que tenerlo muy claro. Cuando yo pienso en que mi rol es el de transmitir una información, vaciar una información allí en la mente de ese adolescente o de ese niño, pues me quedo en eso y no me esfuerzo a tener algunas cualidades o de adoptar para mí unos recursos que me van a permitir hacer una formación o una enseñanza eficaz. Pero cuando yo tengo claro el pasaje que el pastor Heriberto tomaba ahorita, instruye al niño en su camino, eso me deja a mí una claridad respecto de que yo estoy haciendo un papel de formar para la vida, no solo de transmitir. Entonces, importante lo que decía el pastor ahorita, tener la empatía, ¿sí? La empatía. Pero también tener claro que formamos para la vida, y si yo formo para la vida y como persona empática que soy, entonces yo hago un acompañamiento. Entonces debo de fusionar, estoy llamado a fusionar esa empatía, esa claridad de que yo estoy ayudando a construir o a formar una persona para su vida, las decisiones que va a tomar, el rumbo que va a tomar, qué es lo que va a elegir. Entonces yo debo hacer un acompañamiento. El fusionar todo esto, entonces me permite a mí, desde el ámbito educativo, ayudar para que la persona una formación integral. Entonces le ayudo para que la persona tenga un autoconocimiento, trabajo todas las áreas de su vida, trabajo su valía personal, le ayudo al adolescente a descubrir sus fortalezas, sus debilidades u oportunidades de mejora, a ayudar a descubrir sus emociones y cómo yo gestiono adecuadamente mis emociones, trabajo el tema de principios, valores, lo ayudo a que conecte con su identidad real, lo ayudo a que potencie sus capacidades, a que aprenda y que tenga recursos para enfrentar la vida. Entonces, mire cómo desde mi quehacer, como docente, estoy llamado no solo para transmitir una información, sino para ayudar a formar para la vida. Y eso implica de que cuando el muchacho, como dice la palabra en Proverbios, no se va a apartar de ese camino. ¿Por qué? Porque adquirió las herramientas necesarias para cuando llegue el momento de decidir, va a saber decidir y va a saber elegir, que tenemos los ejemplos claros en Daniel, tenemos el ejemplo claro en Moisés. Cuando llegó el momento de decidir y elegir, estaba claro y tenía unas bases, porque hubo un acompañamiento en ese proceso de formación. Ahora, frente a la pregunta que hace el hermano Denson, me escuchaba y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros muchas veces respondimos hacia nuestros padres? Y mira de las edades en que estamos. Y entonces eso me dice a mí, no es solo esta generación de ahora que me dice, venga, déjeme, y yo me estrello, yo también tengo derecho a aprender de ensayo y error, yo también tengo derecho a equivocarme. Entonces digamos que siempre hemos salido con el mismo discurso los que llegamos a esa etapa de la adolescencia en algún momento de la vida, quizá no todos los que están aquí, pero algunos de los que están conmigo, en algún momento dijimos, déjeme equivocarme, déjeme estrellarme, déjeme aprender en mi propia piel, en mi propio pellejo. Y la respuesta de los padres o de los formadores fue, es que le quiero evitar ese dolor. Cuando escuchamos esas frases a los adolescentes que quieren aprender desde su propia experiencia, más allá, a veces nosotros los adultos lo pensamos como que está confrontando la autoridad, como que no quiere, está confrontando esos principios, esos valores, quiere tener libertinaje, quiere hacer lo que quiere, tomarlo por sus propios medios. Pero qué bueno que aquí podamos entender que aquí el muchacho, el adolescente, está comunicando una necesidad profunda de tener autonomía, ¿sí? De poder encontrar esa identidad y que lo que él quiere es esa comprensión, es como ese desafío que engloba emociones de frustración, esos deseos de independencia, ese deseo de ser escuchado sin ser juzgado. Eso es bien importante. Cuando nosotros nos
estamos con el muchacho, con el adolescente, y lo escuchamos empáticamente, el pastor hablaba ahorita de la empatía, activa y asertivamente, entonces podemos escuchar sin juzgamientos y podemos orientar y acompañar. Por eso la empatía es importante, porque cuando yo escucho al adolescente que me viene con esta pregunta, déjeme estrellarme, entonces, y lo escucho empáticamente, una escucha activa, asertiva, entonces ayudo a que haya esa validación emocional. Yo tengo que ayudarle a validar lo que él está sintiendo y respetar lo que él está sintiendo. Entonces, qué bueno que hagamos ese acompañamiento, no desde el juzgamiento, desde el señalamiento o desde el no. No, no puede, no, no, entonces entramos como en un choque. Qué bueno que haya un acompañamiento reflexivo y tengamos ese acompañamiento sin controlar y sin imponer, sino estando ahí para ayudar en la reflexión. Entonces, una escucha activa, abierta, con preguntas abiertas, útiles, que lo lleve a él a reflexionar, a pensar y que lo lleve entonces a pedir la orientación, donde ese adulto diga, aquí estoy contigo, quiero acompañarte, ayudarte, apoyarte a elegir, y con preguntas abiertas y reflexivas que lo lleven. Ese déjenme estrellar no es una actitud de rechazo, sino es una actitud, una forma de expresar el adolescente y decir, venga, quiero tener autonomía en la construcción de mi identidad y de mi persona, ¿sí? Entonces nosotros como adultos no es ponerle el freno de mano hasta el fondo, sino es brindarle ese acompañamiento desde la seguridad que tengo de mi rol como adulto, como formador o como acompañante, pero también con ese respeto que merece ese adolescente, porque muchas veces entramos allí y chocamos porque vamos e irrespetamos al adolescente muchas veces sobre texto de ayudarle o en el orientar o imponer lo que nosotros consideramos que es mejor para él. Entonces es acompañar desde la seguridad, desde el respeto, de la empatía, que él pueda entender, ¿sí? Entonces desde esa escucha activa, que el adolescente tenga claro los límites que ya nosotros en casa y desde la formación hemos venido entendiendo. A veces nosotros creemos que ese déjeme estrellar forma parte de esos momentos de crisis, pero sabe que ese déjeme estrellar y hacer ese acompañamiento activo es una oportunidad enorme para ayudar a crecer. Ahora, depende entonces de la actitud con la que ese educador, ese formador o ese padre asuma ese momento con el adolescente, pero es una puerta inmensa para ayudarle a crecer a ese adolescente. No sé, hermano Edinson, si fui clara, si respondí a la pregunta o me desvié, no sé. Hermano Edinson, está sin audio. Súper claro, hermana. Muchísimas gracias por el aporte tan valioso para nosotros como maestros y como padres. No sé si el pastor Heriberto, desde la parte teológica, eso, yo lo veía que quería como aportarnos algo. Gracias, hermana Vianney. ¿Puedo? Bueno, creo que has tocado una parte muy importante y es la capacidad de decisión, porque es que muchas veces nosotros decidimos por ellos y entonces es ahí cuando nosotros entramos a imponer y creo que hemos martillado durante este espacio que lo que menos les gusta es que se imponga. O sea, yo necesito que ellos tomen las decisiones, que ellos vamos nuevamente a orientar. El rol del maestro es un orientador, el rol del pastor es un orientador, el rol del padre es un orientador. Entonces nosotros debemos de orientar. Claro, te quieres estrellar, pero quiero explicarte qué consecuencias trae el estrellarse, qué consecuencias, y entonces yo le enseño, pero tú tomas tus decisiones, ¿cierto? Tú estás en la capaz, porque si yo no lo dejo que él aprenda a tomar decisiones, entonces toda la vida él va a tomar el patrón de que otro decide por mí. Y es ahí donde permitimos que las personas o los adolescentes se formen vulnerables. Entonces ya no decide el papá, pero afuera decide el amigo. Afuera decide
el jíbaro, decide el proxeneta. Entonces, por ellos, porque no tienen la capacidad, porque no se les enseñó a que hay que tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿había alguien que estaba vigilando a los muchachos hebreos? Nadie los estaba vigilando, pero ellos tomaron decisiones. No estaba Daniel porque era como la persona más centrada, pero estaban los otros, se dio, no, qué pena. Nosotros estamos aquí, pero no vamos a orar a nadie. Haga lo que quiera, métalos al horno, haga lo que quiera, pero nosotros no vamos a declinar. El otro estaba solo, pero nadie, ninguna presión de grupo. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido desde su temprana edad a decidir, a tomar sabias decisiones, obviamente direccionados por sus maestros, por sus enseñadores. Por eso era muy importante que desde la temprana edad, si nosotros traemos a memoria, el Shema era algo importante y esencial en la vida de los niños. Nadie, ustedes pueden ver que a través de la historia se le puede enseñar al judío cualquier otra cosa menos que sea una doctrina politeísta. Ellos son monoteístas y solamente hay un Dios y no hay nada más que hacerle. ¿Pero por qué? Porque de esa manera fueron instruidos desde temprana edad y ellos aprendieron a reconocer que solamente es la existencia de un solo Dios. Entonces, la importancia de que ellos decidan. Bueno, yo creo que ahí nos hemos visto confrontados muchos maestros, ¿no? En momentos de ese espacio y esa interacción con los adolescentes es fuerte, porque un adolescente que uno quiere, porque lo que decíamos ahora lo hemos visto crecer en las aulas, entonces hay un cariño de por medio por ese adolescente y se le genera al maestro como una angustia en el alma cuando al frente de su estudiante le está diciendo, su jovencito le está diciendo, hermana, déjeme que yo me quiero estrellar. Entonces creo que también requiere como esa actitud de dominio propio nuestra y esa comprensión profunda de poderlo escuchar con calma, con empatía, con amor. Creo que me lleva a un tiempo y por eso me toca esa pregunta, me lleva un tiempo y que Dios nos ayude y nos dé gracia, nos dé sabiduría ante esos momentos, porque creo que lo han vivido padres, lo hemos vivido los maestros y los que estamos formando hijos, pues posiblemente también lo vamos a vivir. Entonces, qué bonito poder recibir hoy de ustedes esas herramientas. Y precisamente hablando de padres de familia, vamos a entrar en un espacio donde queremos dirigirnos a los padres. ¿Qué hacemos los padres en ese rol de acompañamiento? Desde casa, acompañamos, controlamos, cómo no estropear ese proceso que tal vez con mucho esfuerzo están llevando a cabo los maestros, porque es posible que el maestro se esté esforzando por hacer ese ejercicio de discipulado y no de disciplina, pero el papá llega y él sí, como él siente que tiene que tomar la autoridad, y como es su hijo el que ama, el que posiblemente se está desviando. Entonces, ¿cómo acompañamos a él? Acompaño, controlo. Vamos a hablarlo desde lo emocional y desde lo educativo. No sé cuál de los dos quiere arrancar. Yo pienso, bueno, no sé, mi hermana Vianeri, pero pues me gustaría dar mi punto de vista. Padre de Creo adolescente. que sí, tengo un adolescente que creo que cada día es un reto, cada día es un reto y, y uno a veces quiere imponer pues su dominio, ¿cierto? Quiere imponer digámoslo así en palabras castizas, como aquí el que manda soy yo, pero yo he notado que no funciona así. Más bien es en el proceso de esa disciplina de discipular, de enseñar. Porque muchas veces, si nosotros nos ubicamos en lo que expresa Salomón en el capítulo 4, que yo no sé por qué a mí me ha marcado tanto eso, las enseñanzas de Salomón son enseñanzas fabulosas. Y a quién no le va a gustar que dice, porque yo también fui hijo de mi padre, único y delicado delante de mi madre, y me enseñaba y me corregía, y le decía, retén el consejo, guárdalo, no lo dejes porque eso es tu vida, no vayas por el camino de los malos. Yo digo que esa enseñanza es una enseñanza deliciosísima. Y esa es la enseñanza que le estaba dando Salomón a su hijo. Pero ¿cómo fue su hijo? Diferente. Cuando debió acatar el consejo del anciano, lo despreció.
y más bien se dejó llevar porque no decidió, no decidió. Entonces acogió mejor el consejo de los jóvenes. ¿Por qué? Porque no tuvo ese ejemplo de parte de su padre. Entonces allá yo quiero llegar. Creo que nosotros, yo puedo decirle a mi hijo, porque a veces él discrepa con Sara, que es su hermanita de la mitad. Yo le digo, hijo, ¿por qué discrepas con tu hermana? ¿Acaso tú me ves discrepando con tus tíos? ¿Tú me ves que yo peleo con mis hermanos? Entonces creo que aquí en ese proceso no es que yo mando y aquí o las leyes se cumplen o la iglesia se acaba. No es así. Aquí yo tengo que enseñar con el ejemplo del respeto, el ejemplo de la moral, el ejemplo de la dignidad, el ejemplo. Yo no sé, creo que mi hermana Jessica conoce a Eric, pero el concepto de la gente, el concepto de Eric es que Eric es un caballero, es que Eric es muy respetuoso, es que Eric es muy acomedido, pero eso no se ha logrado imponiendo, sino él sabe que su papá respeta, él sabe que su papá es una persona afectiva, él sabe que su papá lo ve, no tengo que decir, es que tiene que ser así. Desde su temprana edad, él sabe que su papá es un caballero y le digo, hijo, yo no te puedo decir sino mi ejemplo, que respeta a los demás, que ama a la iglesia. Entonces aquí, como padres necesitamos el ejemplo, porque el hijo de Salomón, en este caso Roboán, no aceptó la enseñanza, imitó su ejemplo. Entonces aquí la enseñanza, listo, perfecta, pero debe de ir respaldada con el ejemplo. Si esa enseñanza va respaldada con el ejemplo, téngalo por seguro, mire. Porque es que a Salomón se le recrimina, claro, fue el hombre más sabio, el hombre que fue un tremendo administrador, pero el Señor le dijo, no te metas en problemas con mujeres, ni te metas en problemas con caballos, y fue lo que hizo, ¿cierto? No sé si sería porque, bueno, en fin, el que lo entiende, pero donde el Señor no lo dijo, no se meta, ahí se metió. Entonces, ese es el problema. No fue ejemplo para su hijo, y es ahí cuando Roboán recibe el reino, se le divide, porque hizo lo que su padre hacía. Por favor, hermana Vianey, gracias. Gracias, pastor. No, pues, ¿qué más podemos decir? Es verdad, una enseñanza donde no haya congruencia ni coherencia. Entonces es vital el ejemplo. Vital, vital. Si nosotros decimos controlar, pero entonces vámonos al concepto de controlar. Cuando nosotros hablamos de controlar, hablamos de que se genera entonces por parte del padre hacia los hijos un monitoreo, una supervisión. ¿Para qué? Pues para prevenir conductas que de pronto desagradan, que no gustan, que no llegan, que no están bien, ¿no es cierto? Entonces, ese monitoreo, esa supervisión, ese control no pega, no llega. Pero cuando hay un ejemplo en casa, cuando hay un acompañamiento, ese acompañar va ligado no solo a imponer o a colocar reglas, normas, límites, sino de acompañar desde el ejemplo, acompañar desde ese acompañamiento con límites firmes, empáticos, coherentes, coherentes, ¿por qué? Porque si yo digo algo, eso lo ven en mi casa. Entonces, un acompañamiento, un ejemplo, un acompañamiento. Cuando esto pasa, ¿qué se genera en el muchacho? ¿Qué se genera en el hijo? Pues fomenta una autonomía responsable en el muchacho, en el adolescente, en el hijo. ¿Qué más genera? Genera un vínculo emocional, porque el muchacho ve, tengo aquí mi cuidador, mi padre o mi maestro que está ahí a mi lado, me está acompañando en mi proceso formativo, no me está imponiendo, me está acompañando, me está orientando, estamos hablando, pero adicional yo estoy viendo lo que él dice que es. Entonces eso genera un vínculo emocional y además de eso prepara al muchacho para enfrentar desafíos en la vida con mucha seguridad. Entonces yo diría que más allá de controlar, que finalmente no funciona ni es tan efectivo, sabe que la psiquiatra Blanca Mullins dice que los padres deben adoptar una actitud que no se trata de ser amigos de los hijos, pero que tampoco de ser policías,
sino de poner unos límites consensuados, validando las emociones de los muchachos y evitando esos juicios punitivos, de juzgar, de señalar. Entonces, en esta etapa, más que una actitud de controlar, es una oportunidad para acompañar y educar con el ejemplo, creciendo el uno al lado del otro. Crece el hijo, crece el padre, crece el educador al lado del hijo de esta manera. Entonces, no controlar, acompañar y ser ejemplo. Muchas gracias. Coherencia, monitoreo, ejemplo en casa, acompañamiento. Yo creo que son elementos, herramientas valiosísimas que hoy como padres debemos atesorarlas, sabiendo que es el proceso que estamos viviendo con nuestros muchachos. Adelante, hermano Heriberto. Bueno, yo creo que un factor muy importante, creo que es el proceso de la comunicación, ¿cierto? Creo que hemos hablado de todos esos procesos, pero ellos deben de saber sus orígenes. O sea, porque yo veo que tú estás haciendo como una lista de aspectos importantes y me llama mucho la atención lo que sucede en el proceso del pueblo de Israel cuando pasan el Jordán. Yo creo que si yo no comunico de dónde vengo, mis raíces, lo que dice el Salmo 78 dice, y que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán se lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza. Si creo que mi hijo conoce mi historia, conoce quién soy, de dónde vengo, lo que Dios ha hecho, estoy seguro, y quiero contar una anécdota. Hace algún tiempo estaba Eri más pequeño, ¿sí? Y entonces alguien le pregunta y le dice, Eri, ¿y tú qué vas a hacer cuando grande? Entonces él dice, bueno, yo cuando grande quiero ser arquitecto y quiero comprar una iglesia como la de mi papá. Entonces, ¿a dónde voy? Lo que él ve es que lo que su papá hace es bien. Y entonces le preguntan, ¿y por qué? Dice, porque es que él ayuda a las personas. Entonces creo que se está sembrando en él un proceso de que él ayude a los demás. Entonces voy a lo siguiente. Cuando yo no comunico lo que Dios hace en mi vida, entonces sucede lo siguiente. Dice la palabra del Señor, que a Josué se le encargó una misión. Y es que a Josué se le dice, mire, estas palabras que yo le mando hoy, usted se las enseña a sus hijos cuando vayan por el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten. Escríbalas en los postes, en los dinteles. Pero ¿qué hizo Josué? Josué se preocupó por conquistar pueblos, por ganar batallas y todo eso. Y el propósito o lo que Dios le encomendó, no lo hizo. Entonces dice en Jueces capítulo 2, el verso 10, que al otro lado del Jordán llegó una generación que no conocía. Entonces yo creo que vamos a lo que al hermano Edison decía al principio, porque si hoy los tenemos, mañana no, porque se nos perdió el enfoque de lo esencial, y es de comunicarles, de enseñarles la importancia de Dios en sus vidas, de que Cristo sea el centro. Entonces a Josué se le olvidó y por eso al otro lado del Jordán entró una generación que no conocía a Dios, ni las cosas que él había hecho. Entonces yo tengo que decirle a mi hijo, lo que tenemos, lo que somos, lo que nos comemos, es porque Dios nos lo da, porque Dios lo provee. Y eso lo hago en el proceso de la comunicación. Gracias, mi hermano Heriberto. Efectivamente, aquí vamos con esa lística porque luego hacemos como ese ejercicio de enviarle a los maestros también por los grupos y recordarles esos apuntes especiales que queremos que queden allí muy fijados, muy anclados. Hermana Vianeri, adelante. Gracias, hermana Jessica. Sí, quería agregar algo. Si bien es cierto, estamos hablando desde el rol como padres formadores, también aplica para los maestros. Nosotros como maestros, porque como maestros tenemos una misión y un trabajo. Y no somos, yo soy de las que digo, yo tengo una filosofía y es maestro una vez, maestro toda la vida.
y maestros 24/7. No solo somos maestros la hora o la media hora o las 2 horas que estamos con ellos en el salón de clases, en las aulas. Un maestro que reúna todas estas características o cualidades, que enseñe, que forme con el ejemplo, porque el maestro es esa carta leída, es esa luz que está iluminando, es lo que los chicos están leyendo y lo que están viendo. Entonces nosotros, yo como maestro debo ser el primero en ejemplo, en mostrar lo que les enseño, ellos lo deben ver en mí. Y lo mismo, no controlar, sino hacer ese acompañamiento y saber leer, tener esa empatía, hablar, mostrar, no solo hablarlo verbalmente, sino hablarlo también con mis hechos, con mis alumnos. Si yo con los adolescentes, con los niños no tengo esa empatía, no tengo esa comunicación activa, asertiva, empática, de conocer, de leer el estado de los jóvenes, de los muchachos, no puedo predecir, ni me puedo adelantar, ni conocer, y de pronto situaciones y circunstancias que se me presentan. Si el adolescente, el niño me llega a clase y yo simplemente soy un maestro que me aprendí la lección y llego a dar una lección y no estoy preparado para ayudar a formar, no voy a hacer lectura del contexto, no voy a leer las emociones, no voy a hacer una lectura de ese niño o de ese adolescente que me está llegando a la clase, cómo es su físico, cuál es su expresión corporal, verbal, su comportamiento, y no estoy haciendo un acompañamiento. Entonces, todo esto que estamos hablando aplica no solo para los padres, sino también para los maestros, que somos formadores y estamos ayudando a formar para la vida y estamos dando una enseñanza y estamos ahí para acompañar, y no solamente en el aula de clase, que el niño lo vi, que el niño llegó al culto, el adolescente llegó al culto, qué lectura estoy haciendo, qué estoy viendo, no para decir ni criticar, sino para actuar. Entonces, también aplica para el trabajo que hacemos como maestros de escuela dominical. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana Beaineri. Precisamente leía en una revista que cita, la revista iberoamericana de teología, cita un libro que se llama Me Perdieron, de David Kinnaman. Y el libro titula así, Me Perdieron. Y hace énfasis en por qué se están perdiendo los adolescentes cristianos. Por qué llegan a una etapa y luego ya no están. Y leía que dentro de las causales que han encontrado en diagnósticos que han hecho de años y en muchas personas que han llamado, que han entrevistado, y encuentran que los jóvenes responden a que hubo desencanto, que crecieron con ese Dios de sus padres y llegaron a la adolescencia y no hubo coherencia, y me daba como tristeza cuando leía precisamente las cifras, y dice que muchos de ellos en sus primeras razones son que hubo desencanto, encontraron que no era, cuando ellos ya empezaron a hacer su proceso de raciocinio, encontraron que no era tan real como lo que se predicaba, digamos, o lo que sus papás decían con lo que ellos vivían. Y lo otro, que encontraron en un mundo como de tantos afanes ya cuando fueron grandes, donde aparentemente la iglesia no les era tan útil. Entonces los categorizan entre los hijos pródigos, los exiliados, y no recuerdo cuál es la otra categoría que les da, los nómadas, los que siguen de un lado a otro buscando como respuestas y buscando un lugar porque queda la sed de Dios en su corazón, pero no se desencantaron de donde estaban. Entonces, yo digo que todo eso que escuchamos de los que se nos han ido, nos lleve hoy a pensar en que estas herramientas son urgentes en nuestra vida, que eso esté allí, mejor dicho, fijado en nuestro corazón para que no nos siga pasando. Si nos ha pasado, que no nos siga pasando. Por eso este espacio. Adelante, hermano Heriberto. Gracias, hermana Jessica. Creo que aquí hay algo muy importante. Tú acabas de decir, no más, bueno, se les dice una cantidad de cosas, pero ¿por qué sucede eso? Porque no les hemos buscado un espacio. No se sienten útiles, ¿cierto? Algunos dicen, no, es que los adolescentes están en el limbo. O sea, ni aquí ni allá, no sabe dónde están. Nosotros estamos viviendo una experiencia bonita aquí en la iglesia donde el Señor nos permite administrar, y es que ellos son, ¿cómo se dice? Por ejemplo, los que manejan las comunicaciones aquí en Sube la Esperanza son todos adolescentes. Entonces ellos le hacen las entrevistas a uno, y me llamaba la atención porque hace algunos días uno de ellos se equivocó. Y entonces lo primero que él dijo,
por favor, no le vayan a decir al hermano Heriberto y a la hermana Rebeca porque me da vergüenza. Y entonces, bueno, nosotros buscamos la forma para hablar y todas esas cosas, pero ya se ubicó, ¿sí? Se ubicó. Y entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo mi espacio, soy útil, soy importante. Y entonces creo que si buscamos nosotros como padres, como maestros, como pastores, un espacio donde ellos se puedan sentir útiles, que no se sientan rechazados porque piensan diferente, porque de pronto intentan hablar diferente. Si yo estoy ahí para guiarlos, estoy ahí para orientarlos, entonces, y les busco un espacio, ellos, hermanos, de seguro mis queridos maestros, que seguirán siendo los líderes en potencia, los que van a tomar la bandera que usted y yo vamos dejando. Gracias, mi hermano Heriberto. Encontraba dentro de esa revista y quiero dar lectura a esto y escuchar su percepción, porque ya vamos allí cerrando y dando el espacio para las preguntas. Dice en ese libro, hace falta una iglesia que no tenga miedo de entrar en su noche, que sepa dialogar con aquellos discípulos que vagan sin una meta, solos, con su propio desencanto. Hace falta una iglesia que se dé cuenta de que las razones por las que alguien se aleja contienen ya en sí mismas también los motivos para un posible retorno. ¿Qué opinan de ese pensamiento? Creo que necesitamos ser más mundanos. Sí, yo creo que sí necesitamos una vez más y creo que insistiré en que necesitamos, si es posible, oler adolescente. O sea, yo les digo a los hermanos, bueno, creo que Subo la Esperanza es una iglesia pues fuera como de lo normal, porque pues nuestro eslogan es lugar de restauración. Llegan muchos jóvenes pues lastimados, adolescentes lastimados, porque me hicieron, porque me lastimaron, porque me defraudaron. Pero aquí lo que se trata es de que lleguen y encuentren a alguien que no los juzgue, no los condene, sino que les diga, aquí estamos, un abrazo, no un rechazo, un te quiero, un tú eres importante, un tú eres un hijo de Dios, un Dios tiene un propósito para tu vida, que si hay que llorar, lloremos. Eh, Perdónenme, pero creo que pues, mi hermana Jessica, en el tiempo que hemos compartido, siempre lo ha dicho, en mi distrito, yo a veces soy un pastor muy chillón y, bueno, por la gracia del Señor trabajo en el comité de familia y a veces hay que llorar con las familias, con las parejas, hay que llorar con los hijos, pero a veces nosotros pensamos que somos inquebrantables, a veces nosotros pensamos, se nos olvida que un día fuimos adolescentes, se nos olvida que un día pasamos momentos difíciles, se nos olvida que algún día fuimos rechazados. Y quiero decirles que si hoy no aprendemos a ser misericordiosos, mañana no serán misericordiosos con nosotros. Porque, perdónenme, porque con la vara que nosotros medimos, así seremos medidos. Todo lo que uno quiere que sean con uno, uno debe ser con los demás. Y creo que nuestros adolescentes necesitan de alguien que le diga, tú no eres un problema, tú no eres, qué pereza contigo, qué fastidio, ¿no? No los obligues a cantar porque a ellos ya no les gusta cantar, pasar a hacer los ademanes, es un oso. Tranquilo, pero hay otras actividades. En estos días teníamos una actividad deportiva y decían los adolescentes, y decían, vamos a los adolescentes contra los del Antiguo Testamento, y entonces nos fuimos a jugar, ¿cierto? Porque también hay que aprender a negociar, ¿cierto? No todo es culto, 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 perdónenme. Eh, Hace algunos días, ahí hay una frase que tenemos de nuestra hija, la de la mitad, y es que a veces nos metemos tanto a estar dentro del culto, que se nos olvida crear estrategias donde también ellos puedan compartir y ahí sembrar la palabra del Señor. El Señor buscaba espacios, ¿cierto? Se los llevaba al monte, se los llevaba a las orillas de los ríos, iban a pescar y ahí en medio de tantas actividades les iba enseñando la palabra. ¿Qué tal si en algún momento ustedes se van al parque y juegan un partido de micro y luego hablan de la palabra y enseñan
con una actividad pedagógica, lo importante que es el ser un buen líder, el ser un buen hijo de Dios, lo importante que es tener a Cristo en el centro de la vida. Creo que eso nos va a llevar a que ganemos a nuestros muchachos. Así que permítase ese privilegio de oler a adolescente. Si usted huele a adolescente, seguro que va a ganar un adolescente. Amén. Bueno, me gusta lo que dice el hermano Heriberto, oler a adolescente, porque me acuerda, bueno, uno en la iglesia dice, vamos a oler a Cristo. Cuando yo me paro en las comunidades, soy muy social, mi enfoque es muy social. Cuando me paro a hablar sobre trabajo en la sociedad, yo les decía a las comunidades, y dije algo una vez trabajando con UDIM Nacional, uno de los primeros talleres que me invitó la hermana Mariela, les hablaba sobre que debíamos oler a comunidad, y les decía, les hice una actividad, le dije, quiero que cada una de ustedes estaban un proyecto 30, y estaban esposas de pastores de diferentes distritos, 30 mujeres, y les dije yo, ¿ustedes a qué huelen? Entonces ellas empezaron, no, pues huelo a Carolina Herrera, huelo a no sé qué, y les dije yo después, les dije, no, ustedes como sociales, gestoras sociales, deben oler a comunidad. Aparte de oler a Cristo, oler a comunidad, y eso impactó mucho esa frase de la hermana Mariela, me acuerdo mucho, y todas las veces que me encontrábamos me decía, entonces, Viaineri, hay que oler a comunidad, la hermana Mariela de Torres. Y me gusta que el hermano Heriberto lo trae a colación, le dice, debemos oler a adolescentes. Que mira, hay algo que ha pasado, y es que la brecha generacional, y estamos viviendo con la generación de cristal, ¿no es cierto? En nativos digitales. Y esa brecha generacional muchas veces nos quedamos en esa brecha y no nos permite ser tan creativos, tan recursivos y buscar esas estrategias pedagógicas que nos permitan dar una enseñanza diferente. O sea, dar la enseñanza, presentar a Cristo y ayudar a formar para la vida, porque presentar a Cristo es una enseñanza integral. Eso involucra todo el ser del individuo, pero a veces nos quedamos, como hay una brecha generacional tan grande, hay muchos de pronto enseñando a adolescentes y a niños, tenemos baby boomers, tenemos, qué sé yo, generación X, tenemos una brecha muy grande, y de pronto no se ha venido trabajando el relevo generacional donde los que le enseñen a los adolescentes sea su generación anterior. Entonces, eso genera unos factores donde no queremos indagar, no queremos aprender, no queremos salirnos de nuestro esquema, no nos queremos incomodar, no queremos desaprender para volver a aprender. Y necesitamos aprender recursos, aprender estrategias, utilizar actividades experienciales que los lleve a ellos a aprender desde sus propias vivencias, desde su propio contexto, aterrizar la enseñanza a su contexto. Entonces necesitamos desaprender muchas cosas, y de esa manera vamos minimizando, vamos quitando esa brecha generacional, donde nos permita una enseñanza mucho más eficaz, donde no los forcemos a meterlos en nuestro molde cuando aprendimos en nuestra época. Estamos hablando de que hay nuevos recursos, hay nuevas metodologías, nuevos sistemas. Entonces vamos a acortar un poquito, desaprendiendo y aprendiendo, adaptándonos para dar esa formación a ellos. Y hay algo importante respecto al artículo que lea la hermana Jessica. Siempre he creído que la crisis, porque ahí decía, en el artículo terminaba diciendo que ahí mismo estaba la solución. ¿No es así, hermana Jessica? Exacto. Y siempre soy de las que cree que la crisis es una oportunidad para crecer y para aprender. A veces nosotros vemos la crisis, la tormenta, como, no, el acabose, la dificultad, hasta aquí llegamos, se acabó todo. Pero cuando soy un padre o soy un maestro que veo ese momento de crisis como una oportunidad, una puerta gigante que se me abre para que se dé el conocimiento, para que se dé el cambio, para que se geste el crecimiento, el aprendizaje, ahí la tengo, ahí estoy clara. Y ahí encuentro la solución y ahí encuentro las herramientas para esa solución. Pero cuando soy ese padre o ese maestro que esa crisis la veo como el acabose, el fin del mundo, la devastación total, pues eso es lo que va a ocurrir. Entonces, todo lo que tememos, eso vendrá, ¿no es cierto? Y lo que confesamos, nos dice la palabra, eso es lo que va a ser. Entonces, si lo que teme el hombre, eso le viene, o si lo que yo confieso es que esta crisis es mi oportunidad que me abre Dios, una puerta gigante para
hacer un gran reto para hacer de estos muchachos, para crecer, para llevarlos por lo menos, y ellos tienen una necesidad de aceptación, de inclusión, de que se les reconozca como estas personas que tienen unas cualidades y unas capacidades enormes. Entonces, ¿cómo articulo esto nuevo, esta generación, con lo que yo ya tengo? ¿Cómo desaprendo y cómo me involucro también? Y los involucro en ellos. Entonces, es un trabajo conjunto que debemos hacer. Y la crisis no es el acabose, es una oportunidad. Bueno, Heriberto. Gracias, hermana Deneri. Efectivamente es una frase que quiero como resaltar. A veces uno se mete en el problema, en la dificultad y se enfrasca en eso, ¿no? Y lo que tenemos que hacerles entender a ellos, nuestros adolescentes, es que son vasijas de barro con un tesoro dentro, ¿cierto? Que para cada dificultad hay una solución, que para cada momento difícil hay una salida. Entonces el apóstol Pablo dijo, este problema me tiene aburrido, me tiene harto, y le he pedido al Señor que me lo quite, me quite este aguijón. Pero el Señor dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. O sea que las dificultades y los conflictos son oportunidades de crecimiento y de formación. Entonces, porque si yo no tengo dificultades, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a aprender? Alguien me decía una frase muy, muy importante cuando yo era muchacho, recién salió al ministerio, y él me decía, si tú no vives, no tienes que enseñar. Entonces es importante que ellos aprendan desde su temprana edad que cada experiencia no es la tristeza. Yo en estos días hablaba con alguien que pasó un momento muy duro en su vida. Y entonces yo la veía y con una actitud totalmente diferente. O sea, no le juzgamos, no la censuramos, no la pateamos. Mi esposa se ha propuesto en apoyarla, en ayudarla. Entonces yo la veía y le decía, excelente, tú has cambiado, tiene otra óptica, quiere ir con su mamá a evangelizar, quiere ir con su mamá a predicar, está pendiente, ayuda por aquí, por allá. Pero si nosotros decimos, ay, pobrecita, ay, mire, que no sé qué, creo que le estamos matando a esa persona. Por eso le decimos, no, vamos en el nombre de Jesús a levantarnos, tú eres un tesoro, eres una vasija de barro, pero entre ti hay un tesoro, para que la excelencia no sea tuya, sino sea de Cristo. O sea, Dios empezó la buena obra en ti y la perfeccionará. ¿Qué estamos haciendo ahí? Elevando en esa persona su Cristo estima, su valía, la estamos dignificando. Y entonces cuando se dignifica, cuando se le da valía, se levanta. Mire, yo les digo en el nombre de Jesús, aquí lo que necesitamos es, por favor, huela adolescente, mire que piense, mire que sienta, mire su estado de ánimo y no lo juzgue, sino yo le veo, todo tiene una salida, todo pasará. Gracias. Muchísimas gracias, mi pastor Heriberto y la hermana Vianney, por dejarse usar del Señor de esa manera maravillosa y enriquecernos en conocimientos y darnos tantas herramientas para nuestro trabajo ministerial con la escuela dominical y con nuestro trabajo en familia con nuestros hijos. Por ahí nos acompaña nuestro hermano Pedro Nel, nuestro líder de escuela dominical. Él tiene una intervención, quiere saludar y ahí los dejo en compañía de Dios. Amén. ¿Me escuchan bien? Bueno, un saludo especial para nuestro hermano Heriberto y la hermana Vianney, a nuestro presbítero, hermana Jessica y a todos los que están aquí del comité. Quería, bueno, escuchar al hermano Heriberto y como que tenemos muchas cosas en común. Yo tengo 35 años, nací en un hogar cristiano y hoy pues soy pastor de la Iglesia Pentecostal por la gracia de Dios. Quiero como hacer una aclaración y quisiera escucharlo al hermano Heriberto acerca de la frase que dijo la hermana Vianney, que no debemos ser policías, ¿cierto? Yo nací en un hogar cristiano, como les decía, tengo 35 años y parece que nosotros sí tuvimos esa persecución. O sea, en el caso mío no soy tan antiguo, pero vengo de la vieja guardia, se puede decir, porque mi mamá es una mujer de 78 años. Y suena bonita la frase, no ser policía, pero yo tuve una, ¿cierto? Hay una pregunta que hoy en día no la hacen a todos y uno ahora siendo pastor, pues como que es más frecuente.
y quiero escucharlo porque, bueno, algunas cosas las tengo claras, pero quisiera que la gente que está aquí escuchara la posición que tenemos. Siempre hemos dicho que los extremos siempre eran malos, ¿cierto? Pues la pregunta es, ¿lo hicieron bien, lo hicieron mal los antiguos al establecer normas que no eran fáciles de cumplir, ¿cierto? Porque hoy estamos buscando un culpable. La gente de hoy dice, hoy en día los psicólogos, con el respeto de hermana Vianney, y estoy diciendo el concepto de otros, dicen, el psicólogo le ha dado mucha libertad y con lo que escuchan del hermano Heriberto diciendo, demos un buen ejemplo, entonces alguien puede decir, no, es que no se trata solamente de un buen ejemplo. O sea, pareciera como que la norma tiene que ir pegada de eso. Entonces, ¿por qué hoy estamos buscando un culpable? ¿En qué sentido? Me he encontrado con personas inconversas que dicen lo siguiente, de personas inconversas. Me dicen, pastor, lo que pasa es que en el tiempo de nosotros había normas e incluso no eran creyentes. Y hoy en día los valores que tenemos se los debemos a nuestros padres. O sea, aparte de que es algo eclesial y secular, pues formaban personas para bien en las comunidades, bueno, en los pueblos, municipios. Entonces, ¿cómo aclararle a la gente que es que ellos no lo hicieron mal? Bueno, que fallaron en algunas cosas, no sé cómo nos lo van a explicar, porque sí formaron gente de bien, ¿cierto? Y eran policías, como decimos nosotros, pero que hoy también está la otra parte, o sea, como que el contexto del tiempo nos lleva a actuar de una manera diferente, pienso yo, pero yo quisiera escucharlo a la hermana Vianney, al hermano Heriberto acerca de eso, porque están las dos cosas, como que quién lo hizo bien, hoy hay mucha libertad, antiguamente apretaban mucho, como decimos coloquialmente, entonces quiero escucharlo, hermano Heriberto. Gracias, hermano Nel. ¿Nel Ruiz o Pedro Nel? Soy Pedro Nel Ruiz y en el correo aparezco Nel Ruiz Herón, entonces aparezco Oh, Nel. por Dios. Ah, bueno, mi hermano Pedro Nel. Creo que si tú tenías una policía, yo tenía, creo que era como un coronel, o por lo menos era un sargento mayor, porque mi madre me castigaba porque sí y por si acaso, ¿cierto? Por sospechas. Pero al igual que tú, creo que me formó un hombre de bien. Ella, yo digo, creo que podemos decir que hoy somos milagros los que estamos aquí de esa generación, porque yo soy de la generación del 70. Mi madre, obviamente, pues muy rígida, santandereana, rígida. Eh, Mi padre era más noble, más dócil. Mi padre no nos castigaba mucho, pero su ejemplo, y ahora el rato que hemos estado en este proceso de charlas y de pensamientos, voy a tratar de ser un poco rápido, pero vino a mi mente un pensamiento que decía, le decía el padre a su hijo, ten cuidado por dónde vas. Y entonces el niño le decía, ten cuidado tú porque yo sigo tus pasos, ¿sí? Entonces yo recuerdo que pisaba donde mi padre pisaba, porque yo veía que los pasos de mi padre eran seguros. Sin embargo, mi madre era más drástica y ella, en su forma de disciplina era muy fuerte. Tanto que ella me decía, te portaste mal, te vas a entrar al cuarto, vas a leer el Salmo capítulo 119, vas a orar 2 horas y me traes un resumen de lo que leyó. Entonces puedo decir que somos milagros de parte de Dios. Se establecieron unas normas, pero también llegó un momento en que mi vida intentó mirar al mundo, pero había dentro de mi corazón una semilla sembrada y también encontré una mamá que aunque era coronel o sargento mayor, supo con sabiduría ganar mi alma para Cristo, porque no podemos nosotros olvidar que nuestros hijos son almas que necesitan ser ganadas para Cristo. Yo nunca le he dicho a mis hijas, o nunca les dije, ¿y cuándo se van a bautizar? No, ellas ya tomaron la decisión y se bautizaron. Y yo no tengo que decirles, vayan al culto, vayan, es que ¿por qué no van al culto? Ellas saben que tienen un compromiso con Dios, porque Dios no tiene nietos, sino tiene hijos. Entonces, casa donde no haya normas, mire, veámoslo desde la psicología, veámoslo desde donde usted quiera, pero lo que sí tengo que hacerles es entender que las normas en todo lugar las tendremos, en todo lugar. Y yo les digo, maestros, padres, el hecho de que usted no se vaya a los extremos, ni que sea permisivo, ni que sea drástico, siempre deben de haber normas en tu casa, porque si no hay normas, tú harás de tu hijo un delincuente.
O sea, no seas un policía, porque es que el policía ¿qué hace? Impone una ley, impone una disciplina, pero hemos hablado durante el proceso que la disciplina es el ejemplo, es la enseñanza, es el discipular, es el guiar. Entonces, normas deben de haber en tu casa. Si no hay normas en nuestra casa, quiero decirles que estaremos fundamentando sobre la arena. Y esa arena hará que, por muy bonita que sea la casa, por muy bonita que sea la familia, por muy bonita y que tengan un buen hombre, en cualquier momento vendrá la tempestad, las pruebas, las luchas, y esa familia se va a destruir, esos hijos se van a destruir. Pero si hay unas normas, por ejemplo, yo le digo a mis hijos, hasta tales horas. Mi hija mayor tiene 29 años y me dice, papi, voy a salir, papi, me voy a demorar. Yo no le estoy diciendo, es que tiene que pedirme permiso, no sé qué. No, me está informando y yo le digo, listo, cuídate, llegas a tales horas, ya. Son normas, no impongo, son normas que deben de haber en un hogar para que las cosas marchen bien. Si en una empresa no hay normas, volvemos al tiempo de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parezca. Y creo que eso hace que se destruya un reino. Necesitamos las normas, necesitamos los valores, necesitamos los fundamentos. Por eso recitaba el texto al inicio. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Si en tu casa no hay fundamentos, si en tu casa no hay esa comunicación, ese amor de parte de Dios, si Cristo no es el centro, ¿sabe qué? Cierre y vámonos de aquí. Normas deben de haber en nuestras casas. No sé si eso responde a tu pregunta, mi hermano Ned. Amén, hermano. Yo creo que hemos sido claros. No sé si la hermana Vianeri quiera. No, pastor, pero Dios lo guarde. Bendiciones, un gusto saludarlo. Digo por dos en este momento porque, como el pastor Heriberto lo ha dicho, tal cual, pertenezco a la generación de él. Igual digo, somos un milagro del Señor. Somos milagro de Dios. Y hay algo importante, tal cual como lo ha dicho. Fueron duros. Y cuando uno como psicólogo muchas veces entra a trabajar a nivel individual con personas en procesos terapéuticos o en consultoría, uno encuentra muchos conflictos en los cuales se está el individuo, está la persona debido a situaciones vividas en su infancia, traumas y cosas que no le dejan avanzar. Sin embargo, uno dice, el ejemplo va de la mano. Castigo sin ejemplo no funciona, porque fueron muy fuertes, pero si no hubo coherencia, no hubo un ejemplo, pues no hubo dónde seguir. Pero cuando tuvimos un ejemplo, supimos dónde pisar, dónde seguir, a quién imitar, tuvimos nuestro referente, nuestro foco que nos llevó a ser lo que somos hoy día. Entonces, el ejemplo es vital. El no controlar, sino el enseñar a través del ejemplo. Y hay algo que en el ámbito secular y en el ámbito espiritual, en cualquier ámbito, así la normatividad en nuestro país, Código de Infancia y Adolescencia y otras normatividades que salgan sean muy laxas. Algo que nosotros y algunos psicólogos dirán, pero algo que sí o sí debe funcionar y mantiene la estructura es las pautas de crianza son innegociables. Innegociables. ¿Qué son las pautas de crianza? Allí están los límites, las normas, los valores, los principios, las reglas, los castigos, las recompensas. Esos son innegociables, porque ese es el fundamento para que la casa se mantenga firme. Entonces, el hecho de que yo no sea el policía que está allí juzgando, señalando, criticando y castigando a toda hora, no quiere decir que no debo implementar pautas de crianza en el hogar. Y en el ámbito escolar o en la escuela dominical, pues deben haber reglas de juego claras, las cuales debo implementar en mi salón, en mi aula de clase, porque eso me permite un relacionamiento claro y el fluir de la dinámica de la enseñanza. Entonces, las pautas de crianza y las normas son necesarias, nada que hacer, en todos los tiempos. Gracias, hermana Vianeri. Estaba pensando ahora mientras los escuchaba aquí. Pues uno siempre dice que los que estamos aquí es los que debemos estar, ¿no? Pero cuando uno escucha algo como lo que estamos escuchando, uno hubiera querido que hubieran más. Porque la verdad es que, bueno, se hace la invitación, uno hace el proceso, aquí está el que quiere, habemos unos cuantos ahí conectados, algunos otros están por internet, gracias a Dios por eso,
pero qué bendición de verdad poder estar aquí compartiendo. Uno se da cuenta que pues vale la pena estar unos minutos, digámoslo así, aquí. Bueno, hay unas preguntas en el chat también que hacen unas preguntas. Dijimos que finalizando íbamos a terminar. Bueno, nos quedan unos 20 minuticos todavía. Entonces, aquí hay alguien que pregunta, dice, ¿qué actitud? No nos quedan. No, esta no la hago yo, alguien la hizo en el chat. La pasada sí quería escucharla. Dice, ¿qué actitud debo tomar cuando un adolescente me dice que no quiere vestir como cristiano? ¿Qué debo hacer? Yo creo que esa problemática se está viendo en muchas partes y es que muchos de los niños de escuela dominical salen para el mundo. Entonces la gente quizás por eso lo está haciendo. Entonces, los escuchamos, hermano Heriberto y luego hermana Vianney. Primero la hermana Vianney, que son primero las damas. Uy, escuchemos al pastor. Bueno, yo hace un rato, yo hablaba del proceso de acompañar y que en esos momentos de crisis no dejar suelto, sino empezar como a hacer un acompañamiento a través de unas preguntas muy abiertas que los lleve a ellos a la reflexión, porque no es decir, bueno, listo, ok, haz lo que quieras, o decirle, no, es que tienes que, porque más rápido lo van a hacer. Pero sí empiezo un proceso de acompañamiento, de reflexión, redireccionando y lo llevo, bueno, tú no te quieres vestir así, ¿por qué no te quieres vestir? Como que preguntas abiertas que lo lleven a que él vaya encontrando. Por eso le decía también hace un rato que toda crisis, y eso cuando ellos quieren salirse de la órbita, quieren imponer su voluntad, eso es una manera como de decir, venga, yo también pienso, yo también siento y yo también tomo decisiones. Entonces, cuando nosotros hacemos ese acompañamiento desde la reflexión, desde el diálogo, no concertando, desde el diálogo reflexivo, entonces él va a decir, ok, entonces la decisión que estoy tomando ¿está adecuada o no está adecuada? ¿Está acorde? ¿Qué consecuencias me va a traer el tomar este tipo de decisiones? Entonces, ese es el proceso formativo que debemos hacer, un proceso formativo de acompañar, de dialogar y de llevar a través de preguntas reflexivas a que ellos mismos vayan encontrando esas respuestas. Obviamente, no puedo dejarlo suelto, pero tampoco cuando finalmente en algunos hogares se le impone, pues más rápido el muchacho termina haciendo su voluntad, ¿no? Entonces, es llevar eso de proceso reflexivo, proceso de acompañamiento. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Y cuál crees tú que es la consecuencia? Y como que él mismo vaya encontrando a través de ese acompañamiento de ese adulto responsable. Ahí se la dejo, Pastor Heriberto. Bueno, yo creo que pues, la cuestión del vestuario, de las modas, eso ha sido cuestión de muchos años. Y sobre todo, pues, en el tiempo actual. En el tiempo de antes, pues, uno era más sumiso. Hoy la cultura no solamente está en el adolescente, porque todo mundo el adolescente está viendo, vuelvo a tocar el proceso del ejemplo, viendo a nuestras jóvenes, a nuestras damas, que ya el pudor se ha perdido, que ya no es como en el tiempo de antes. Entonces, lo que sí es importante es que no desconozcan, y es ahí donde llego como a la respuesta que quiero dar a esta pregunta, es que ellos no vayan a carecer del conocimiento del porqué o de sus orígenes. Dice la palabra que el pueblo de Israel pecó porque le faltó conocimiento. Normalmente lo que son los vestuarios son influencias de los países subdesarrollados. Entonces yo debo darles a entender cuáles son sus orígenes. Entonces, para que ellos también, tomo la parte de mi hermana Vianney, tomen una determinación. O sea, yo no decido, pero sí mi deber es orientarles cuál es el origen. Por ejemplo, vamos a tocar un caso puntual. Entonces, ¿cuál es el origen de los pantalones totalmente caídos, mostrando los boxers en el caso de los adolescentes? ¿Por qué surgió esa costumbre así, cierto? ¿Por qué surgió esa moda así? Entonces, mi deber es, bueno, traer, como hoy tenemos a San Google, a San IA, entonces, ¿cuáles son los orígenes de esos atuendos, de esos vestuarios? Y entonces ellos se van a dar cuenta, uy, no, qué embarrada, el origen de eso es este, entonces, no, yo no lo voy a hacer, pero es su decisión. Tú decides, porque si estás copiando una cultura, estás copiando
un modismo, estás copiando X o Y cosa, entonces que tú sepas qué es lo que estás copiando. Entonces, pero otra vez vuelvo al proceso de antes. Yo tengo un adolescente, ¿cierto? Y ese adolescente está pendiente de que yo, cómo es que yo me he visto. Entonces, pues si yo doy un buen ejemplo, yo tampoco no me voy a vestir como los Amish, ¿cierto? Sino procuro pues ser normal, eh, y que él vea que no tiene por qué, que yo lo vista a él como un abuelito, que la vista a ella con las faldas arrastrando, porque damos ejemplos así rápidos. En cierta ocasión vimos a una familia donde las hermanas no se cortaban el cabello, pero apenas la niña creció y se fue de la casa, pues, se mochó el pelo. Entonces lo hacía más por agradar a su mamá que por convicción. Entonces aquí necesitamos que ellos estén convencidos el por qué se hace o no se hacen las cosas. Pero eso va en que yo estoy de acuerdo con la hermana Vianeri de que yo sea un ente informativo y formativo para cómo es la presentación, su vestuario, sus principios, sus modales, su vocablo, todas esas cosas que son del diario vivir. Yo ejemplo, ilustrando y guiando como maestro, como padre que soy. Pastor, permítame algo más. Hay algo que nosotros debemos recordar, y es que esta generación de cristal son nativos digitales. Están en el medio, en la era digital. Ellos consumen toda la información de las redes sociales. De allí se alimentan. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna u otra manera, todas las redes les están tratando de crear la identidad a ellos. Nosotros como padres o como formadores debemos de estar a la vanguardia, conocer. Y el muchacho lee. Uno cree que el adolescente no conoce, no sabe, es inculto o que no tiene un conocimiento de las cosas, pero resulta que estos muchachos en medio de su mundo y donde están, ellos saben y bastante porque leen, indagan, están metidos en las redes sociales. Entonces, cuando ellos piden respuestas nuestras, no es porque sí, o porque yo lo digo, o porque aquí el que manda soy yo, sino que debemos de conocernos. Lo que decía ahorita el pastor Heriberto me lleva a pensar en que yo como padre, como formador, como docente, debo de conocer, debo crear, documentarme, debo saber, debo leer, indagar, preguntar, para que cuando el muchacho venga a mí, yo hacerle ese proceso de acompañamiento formador, debo darle con respuestas sólidas, bíblicas y también desde la parte de la fe, pero también desde lo secular, con conocimiento y no con unas respuestas al aire donde porque sí o porque yo lo digo como en nuestra época, porque aquí el que manda soy yo, sino no, el muchacho quiere contundencia en nuestras respuestas y eso lo va llevando a tomar decisiones acertadas. Gracias, hermana Vianeri. Hermana, la última pregunta. Dice, ¿cómo debo hacer amistad con un adolescente que no es sociable, que se encierra en su cuarto y que es de poca comunicación, que tiene traumas de abuso sexual? Dice que le ha invitado a salir, a pasear, a dialogar, pero no ha podido y no ha querido volver a la iglesia. Entonces no sé quién de los dos quiera comenzar. Hágale, pastor. Bueno, creo que hace unos instantes comentaba un caso muy similar y a veces hay cosas que uno piensa que los tiempos pasados, los tiempos de ser, por ejemplo, yo les hablaba hace algún momento en que si hay el espacio, no le diga nada, un abrazo, ¿cierto? El que normalmente los seres humanos somos muy juzgadores. Normalmente los seres humanos pareciera que somos el único ejército que mata a sus propios soldados. Y vemos a alguien y lo revictimizamos. Vemos a alguien y le recordamos o le refregamos las cosas en la cara. Pero muchas veces un abrazo, una carta, puede hacer que la persona
pueda escuchar, pueda leer mm, lo que está necesitando para su vida. Y en este caso, yo no tenía que decirle nada. Yo es porque ¿qué le dice a una persona que ha sufrido de una situación como esas? Pobrecita, no. Ay, sí ve, esto, o buscar un culpable, ¿no? Yo llegaba, le saludaba, princesa, Dios te bendiga, aquí estamos, no olvides que te quiero mucho, vamos hacia adelante. Ya, no decía nada más. Y esas palabras iban elevando su autoestima, su Cristo estima, que no era rechazada, que no era desvalorada, sino que por el contrario, era amada, que ella no fue culpable, que fue una víctima. Entonces es importante darle a entender. Ejemplo, vamos a tomar un ejemplo bíblico. ¿Qué esperaba la gente de Jesús cuando le trajeron la mujer adúltera? Que la matara, que diera la orden para apedrearla. Pero dice, bueno, ¿quién? El Señor le dice, yo no te condeno, yo no te juzgo, vete y no peques más, tranquila. Hay una oportunidad. Mencionaba anteriormente que en el segundo libro, en la segunda, que para cada dificultad hay una solución. Entonces es importante. Obviamente yo lo digo desde mi óptica pastoral, aprender a entender, aprender cuántas veces la mujer que fue adúltera fue censurada y aún cuando llega a la casa de Simón, pues en su situación es juzgada por su acción y la gente dice, ay, pero es que este Jesús, ¿por qué deja que esta mujer, acaso no sabe su procedencia? ¿Por qué va a permitir que le enjuague los pies con los perfumes? Entonces dice, pero es que usted no ha hecho nada, en cambio ella no ha parado de enjugar mis pies con sus cabellos, me ha honrado, me ha dignificado. Entonces, creo que lo que podemos nosotros hacer es darle un lugar de dignificación a la persona. Si está encerrada, busquemos la forma, cómo le compartimos un pensamiento, una palabra, algo le debe buscar, porque es que es también donde entran sus padres en conocer qué quieren sus hijos, en que conocer qué les gusta, que no quiere salir. Bueno, entonces busquemos la forma, cómo le comparto algo, cómo lo hago salir de esa burbuja donde la tiene cerrada el enemigo para deprimirla, para hundirla. Entonces creo que es importante buscar estrategias para lograr darle a conocer que es importante. Siempre es importante entender, conocer cuál es la actitud de una persona que ha sufrido una agresión sexual. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Verdad? Cuando yo entiendo un poquito esto, entonces asumo una actitud empática de acompañamiento, con amor, con respeto y con aceptación. Muchas veces las personas que han sido víctimas de agresión sexual, lo que decía el pastor ahorita es muy cierto, se siente culpable. Casi siempre la víctima se siente culpable de la agresión. Me lo merezco, yo soy culpable, yo permití o yo hice que provoqué a que pasara esta situación. Entonces, no es fácil hablar, no es fácil. Y cada día se va sumiendo en esta situación. Sumado a ello, tengamos en cuenta que los adolescentes, por ser nativos digitales, pueden estar en un proceso de adicción a las tecnologías, que también eso genera un aislamiento social, otro tipo de un trastorno allí que no le permite tener el contacto con las demás personas. Entonces, si sumamos esto, entonces, no podemos forzarlo a salir. Entonces, yo no lo forzo a salir, sino que yo utilizo las herramientas y las estrategias en el mismo lenguaje de ellos, con las mismas herramientas de ellos para llegar, para acompañar. A veces menos es más. A veces no necesitamos hablar tanto, no necesitamos hacer tanto, porque cuando no tenemos las herramientas, el conocimiento respecto de cómo abordar, entonces terminamos a veces haciendo un daño sin intención, haciendo una acción con daño. Y es lo que no debemos. Terminamos revictimizando,
la persona y es lo que no podemos hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Acompañar, a veces ellos necesitan un acompañamiento desde el silencio, un acompañamiento en el lenguaje de ellos, una palabra por el chat, un abrazo, una palabra de amor. El amor cubre multitud de faltas, el amor sana. El Señor nos dejó la terapia más bonita, que es el amor. El amor lo cubre, el amor sana, el amor restaura. Y si usted, el que está preguntando, no tiene las herramientas ni la facilidad, entonces en la iglesia tenemos los recursos humanos. Dios ha capacitado personas. A veces no siempre nosotros estamos obligados o llamados a hacer todo, porque cada uno conforme a la medida del don que Dios ha dado y los talentos y las capacidades, pues Dios nos ha preparado para la formación en este cuerpo maravilloso. Entonces, si no tienes los recursos, no te forces, pide ayuda. En todos los distritos tenemos la red de familia, en la red de familia hay personal que Dios ha preparado para apoyar. Entonces, apóyese en ellos para que no vaya a ser una acción con daño, sino que por ahora haga un acompañamiento y apóyese en las personas que saben cómo darle manejo a esta situación y poder sacar a esta persona de esta situación en la que se encuentra, porque es su dolor y a veces es su culpabilidad, se siente culpable así no lo sea. Una víctima no es culpable jamás, pero infortunadamente es una de las actitudes de la víctima, es que se culpabiliza a sí mismo y cree que merece esa situación que le ocurrió. Entonces, yo le aconsejo o le sugiero a la persona, pida ayuda. Por acá pues empezar a dar es un poco complejo, simplemente haga un acompañamiento, a veces desde el silencio, a veces desde las pocas palabras. No hable tanto porque a veces con la intención de hablar y de decir, pues terminamos diciendo cosas que no debemos decir y que va a dañar y que va a ahondar en la herida de la persona. Simplemente acompañe, abrace, acepte, te amamos, eres especial, eres importante y pida ayuda a las personas que Dios ha capacitado para estos trabajos. Gracias, hermana Vianney y hermano Heriberto. Le agradecemos por las respuestas que nos dieron. De verdad son de grande bendición. Los dejamos ahí con la hermana Jessica. Bueno, mis hermanos, yo creo que ha sido una grande bendición. Vamos ya culminando este espacio, que el tiempo se nos va sumamente rápido. Uno quisiera escucharlos muchísimo más, nos aportan herramientas tan valiosas. Creo que la pregunta de PUC Central Valparaíso también se le dio respuesta con lo que ustedes nos han indicado. Menos es más, ese estar ahí. Agradecemos inmensamente a los hermanos que se conectaron allí por Facebook. Dios les bendiga, muchas gracias, que tengan un feliz descanso. Hermano Heiber, gracias inmensas también por su disposición. A cada uno de los del equipo de Fusión FEC, Dios les bendiga, y a nuestros invitados. Un abrazo para cada uno, mi hermana Beneri, Dios le guarde, y sabemos que es una mujer que siempre está ocupada, pero tan dispuesta a servir y gracias por ello, Dios le bendiga. Igual mi hermano Heriberto también es un hombre que saca sus espacios para servir con tanta voluntad. Entonces, muchas gracias. Yo creo que ya, hermano Heiber, me indica si ya en Facebook quedamos